Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar sobre una capacitación importante que deben tener los integrantes del Comité de Convivencia. Así como los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo deben tener una capacitación acerca de sus funciones, los integrantes del Comité de Convivencia también deben tener esta capacitación. ¿En qué consiste? Básicamente en conocer cuáles son los roles, las funciones y las responsabilidades de los integrantes del comité de convivencia. El comité de convivencia laboral es un comité para la buena convivencia al interior de las empresas. Es un amigo fundamental y un aliado en el clima laboral. Mi nombre es Jorge Villamizar, yo soy proveedor de ARL Bolívar y consultor externo en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a tratar el día de hoy? Los objetivos que vamos a ver a través de este video es capacitar a todos los trabajadores sobre la importancia de establecer un comité de convivencia laboral en la empresa. Vamos a conocer cuál es la importancia y la finalidad de este comité. Vamos a definir qué es acoso laboral, cuáles son esas causantes de acoso laboral al interior de las empresas, qué es acoso laboral, qué no es acoso laboral, para tenerlo claro como mecanismo de actuación dentro del comité de convivencia. Vamos también a especificar cómo se conforma el comité de convivencia laboral dentro de la empresa, cuáles son los números de representantes del empleador y representantes de los trabajadores. Conocer cuáles son las funciones de cada uno de los integrantes del comité. Entonces, para comenzar a realizar la capacitación, necesitamos conocer que el acoso laboral es una de las principales causas que generan estrés al interior de las empresas. Los niveles de ira y ansiedad en los trabajadores. Estas son las consecuencias de un mal clima laboral, de un mal ambiente de trabajo en el cual las personas se sienten señaladas, se sienten discriminadas, hay estrés, burnout y otras conductas asociadas a malos factores del ambiente de trabajo. Inclusive hay trabajadores que siempre están con el deseo de abandonar su trabajo, al no encontrar un apoyo de parte de sus jefes, no se sienten respaldados por las normas laborales ni nada. Y el acoso laboral puede llegar a ser sutil y es fácil que pase desapercibido del resto de los compañeros. Normalmente en una empresa es muy difícil identificar el tema del acoso porque puede hacerse de una manera sutil sin necesidad de agredir al trabajador, pero sí generándole unas malas palabras y un estado de discriminación. ¿Qué es el acoso laboral? El acoso laboral está consagrado en la Ley 1010 del 2006 y en la Resolución 2646 del 2008. Y define lo siguiente: es toda conducta persistente y demostrable. Acá ya vemos las dos características del acoso laboral. Debe ser persistente, es decir, continuamente, y demostrable, donde la persona a quien está siendo presuntamente acosada debe adjuntar las diferentes pruebas cuando presente su caso. Ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe, un superior jerárquico inmediato o un compañero de trabajo. Ahí vemos varias escalas del acoso laboral, no solamente del jefe al trabajador, sino del trabajador al jefe, de jefe a jefe y entre pares, es decir, entre mismos integrantes del comité, de mismos integrantes de la empresa, mismos trabajadores. ¿Cuáles son esas conductas? Unas conductas que causan miedo, intimidación, temor, angustia, causar perjuicio laboral, generar desmotivación al trabajo inclusive a inducir a la renuncia del mismo. ¿Listo? Eso es el acoso laboral consagrado en la ley 1010 del 2006. ¿Cuáles son estas modalidades? Hay maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y desprotección laboral. Para cada una de estas características hay unas eh, especificaciones que me dan la claridad de qué es cada una de ellas. ¿Listo? Eso se ve más a profundidad en la capacitación de conductas de acoso laboral más enfocadas. El acto de agresión física, expresiones injuriosas, ultrajantes, palabras groseras, soeces,
Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos al compañero por los apodos, todos tenemos un nombre y a nadie nos gusta que nos llamen por los apodos. El gordito, el flaquito, el blanquito, el negrito, el chichón de piso, para los que son muy pequeños. Bueno, en fin, hay muchos apodos que la gente los utiliza y que no se deben usar. Comentarios hostiles, humillantes, descalificación profesional en público, es que usted no sirve para nada, es que usted apenas es un simple tecnólogo, un técnico, usted que me va a venir a dar órdenes, usted no sabe dónde está parado, todo ese tipo de cosas. Amenazas cuando el jefe lo dice, es que si no me hace esta cosa lo despido y lo despido y lo despido, delante de todas las personas. Burla sobre su apariencia física, imposición de deberes extraños, por ejemplo, cuando un trabajador lo citan el domingo a la empresa a las 2 de la tarde a no hacer nada, a quedarse ahí, a cumplir, digamos, órdenes del jefe que se quede mirando hacia el techo. Esos son conductas que constituyen acoso laboral. ¿Listo? Trato notoriamente discriminatorio respecto a los empleados, demás compañeros, la negativa a suministrar material e información. Cuando yo como supervisor necesito que mi compañero me entregue un informe, pero no le entrego los insumos para que el compañero me genere el informe. Por ejemplo, un indicador. Yo soy el encargado de suministrarle la información para que mi compañero alimente el indicador y si yo no le doy esa información, ahí estoy interrumpiendo o la negativa a suministrar esa información. Envío anónimos de llamadas, mensajes, los panfletos intimidatorios en los cuales amenazan al trabajador, le dicen que debe renunciar, que deben hacer todo ese tipo de cosas malas. Llamadas, por ejemplo, de acoso sexual, inclusive a las mujeres también pueden ser víctimas de ese tema, en los cuales su jefe usa una función de jefe, su estado de jefe para acosar a la persona para subirse el sueldo, un aumento, para buscar beneficios de otra índole que no son relacionados con el trabajo. Entonces, esas conductas también son tipificadas como acoso laboral. La resolución 652 del 2012, esta resolución nos establece los comités de convivencia laboral al interior de las empresas. Nos dice que toda empresa pública o privada que cuente con uno o más trabajadores debe conformar un comité que trate específicamente los temas que afectan a la salud de los lugares de trabajo, es decir, el riesgo psicosocial. Un mal ambiente laboral, una persona que acose, que es grosera y que genera un ambiente laboral, es una persona que es, como lo dicen ahorita en la actualidad, una persona tóxica que me va a generar un mal ambiente laboral y por ende afectar la salud de las personas. ¿Listo? Y es necesario por eso establecer su conformación. En esta resolución 652 nos dan todos los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de estructurar un comité. Establece que la resolución 2646 del 2008, cuando nos habla como una medida preventiva de la conformación del acoso laboral, se divide en la 652, resolución 652 y la resolución 1356. La resolución 1356 modifica la resolución 652 únicamente en el periodo de reuniones. Es decir, que aquí esta resolución nos decía reúnase como el COPAS, pero ahí mismo en ese año rectificaron y definieron que las reuniones se hagan de cada 3 meses para reuniones ordinarias. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el objeto? Definir la conformación del comité, establecer las responsabilidades que tienen las empresas, las ARL, los trabajadores en cuanto a las medidas preventivas del acoso laboral. ¿Cuáles son esos roles dentro del sistema para el comité de convivencia laboral? ¿Listo? ¿Cómo está conformado el comité de convivencia? Aquí es importante mencionar que es un comité paritario. Es igual al COPAS, al comité paritario, o sea, pares iguales de acuerdo al número de trabajadores y funciona de igual manera que que el tema de el comité paritario. Para empresas de menos de 10 trabajadores debemos tener 4 trabajadores en total para integrantes del comité de convivencia. De 11 a 50 trabajadores vamos a tener 8 y de igual manera que los integrantes del COPAS. De 51 a 500
12 en total y 16 a partir de 500 o más trabajadores. Son pares iguales, son mismos representantes del trabajador, mismos representantes del empleador con sus suplentes. ¿Listo? De acuerdo al número de trabajadores. ¿Cuáles son las competencias que deben tener los integrantes del comité de convivencia? Aquí es importante resaltar las competencias específicas en cuanto a actitudes, comportamientos demostrables que generen confianza, que generen respeto y seguimiento por cada uno de los trabajadores. Deben tener respeto. Confidencialidad, súper importante esta competencia que deben tener los integrantes. No deben ser esas personas que reciben una presunta queja de acoso laboral y son los primeros que se van a llevar el rumor ahí en los pasillos de la empresa, en la cafetería, y empiezan a, como se dice el dicho, a regar el chisme, que es que Pepito está acosando a Juanita y le está diciendo, le está pidiendo besos a cambio de un aumento de sueldo. Esas cosas no se deben decir. Por eso los integrantes del comité de convivencia deben firmar una cláusula de confidencialidad en la cual se comprometen a no revelar información. Y esa cláusula queda como una falta grave en dado caso de que se llegue a incumplir. ¿Listo? Y pueden tener sanciones no solo en la empresa, sino en ministerios de trabajos, en el Ministerio de Trabajo, en las ARL, porque ese tema es un poco sensible y delicado. Hace un tiempo en una empresa en la cual yo estuve hubo un caso que habían acosos dentro de la empresa porque era, digamos que familia, y habían problemas sentimentales inclusive ahí en ese tema. Entonces se generaron amenazas, agresiones y eso lo escalaron hacia el Ministerio de Trabajo, ese problema. Es decir, que nosotros debemos ser muy cautelosos con la información que manejamos dentro del comité. ¿Listo? Imparcialidad, no, los integrantes del COPAS son jueces neutrales que no van a tener inclinación hacia el acosador o hacia el acosado, deben ser neutrales de acuerdo a las evidencias. Tolerancia, serenidad, liderazgo para poder llevar a cabo un problema de conflicto. Este tema, digamos que es una competencia que deben tener los integrantes del comité. Otra capacitación que es resolución de conflictos, buscar la manera más adecuada para concertar ideas y soluciones que me permitan evitar que una confrontación se vuelva peor, que se crezca y pasen eventos desagradables, eventos que no quisiéramos tener. ¿Listo? La elección se hace directamente como las votaciones, igual que el COPAS, por votaciones se postulan unos integrantes que deban tener esas competencias. El empleador designa sus representantes por medio de un acta de conformación, una carta, y los trabajadores eligen mediante votación secreta. Los tarjetones, el mismo proceso igual que en el COPAS, de la misma manera. La duración del periodo del comité también es igual que el COPAS, 2 años a partir de la fecha de conformación y de creación del comité. Desde ahí en adelante, en la primera acta se cuentan 2 años y los integrantes también se pueden reelegir para otro periodo de 2 años y se deben llevar a cabo también pues las actas y todo el proceso. ¿Cuáles son las funciones del Comité de Convivencia Laboral? Recibiría esto y dar trámite a las quejas presentadas referente a acoso laboral, referente a esas medidas que constituyen acoso laboral. ¿Listo? Entonces, tenemos que definir cuáles son específicamente y más ampliamente las conductas de acoso laboral que me tipifican eso. Examinar cada caso puntual de manera confidencial. Escuchar a las partes involucradas de manera individual. Es decir, que los integrantes del comité primero citan a la persona que presentó la queja y luego al acosado. Que presentó la queja y luego el acosador, perdón, a quien va dirigida la queja. ¿Listo? Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo. Este comité de convivencia no va a sancionar, sino va a ser un medio por el cual se puedan solucionar los problemas que se presenten. A veces parece, digamos, absurdo y los grandes problemas iniciaron con algo que si hubiéramos sentado a hablarnos a tiempo hubiéramos evitado las agresiones. En otra empresa hubo un caso donde un trabajador asesinó a otro compañero de trabajo
y digamos que los diferentes testigos se dieron cuenta que ya era una conducta que llevaba hace un tiempo, pero que nunca dialogaron, nunca dijeron, pueden ser malas miradas, que me miró mal y entonces al otro no le gustó, pero ¿por qué me miras así? Bueno, entonces si yo llego a un diálogo, puedo evitar más que este evento más adelante genere condiciones infortunadas. Formular un plan de mejora entre las partes para construir y renovar, es decir, crear unos acuerdos dentro de la reunión para evitar confrontaciones y que no se hagan. Hacer seguimiento, importante. A veces los comités solamente sientan a las personas, dialogan y no generan compromisos, no generan seguimiento. Esto es un proceso en el cual nosotros debemos hacer el respectivo seguimiento para verificar que las medidas que se acordaron durante las reuniones, las partes las cumplan. Igual que en las inspecciones, igual que el informe que debemos presentar, hacer seguimiento. En caso de que no se llegue a ningún acuerdo, es decir, que el comité, ustedes como integrantes del comité, reunieron a las personas, las sentaron y llevaron a cabo los compromisos, les hicieron seguimiento, pero en el seguimiento no se pusieron de acuerdo y continúa la conducta, ustedes lo escalan a la gerencia, para que la gerencia sea la encargada en notificar a quien corresponda y iniciar el trámite respectivo. ¿Listo? Es decir, que el comité de convivencia no va a sancionar ni va a expulsar a los trabajadores. Se direcciona o se escala a la gerencia. ¿Listo? Presentar a la acta de dirección recomendaciones para un desarrollo efectivo, es decir, algunas recomendaciones, algunas actividades encaminadas a disminuir el conflicto laboral, a crear un buen espacio de trabajo, unas buenas relaciones interpersonales dentro de la organización, hacer cumplimiento a las recomendaciones y direccionarlas a las diferentes dependencias en cuanto a talento humano, seguridad, salud en el trabajo. Elaborar los informes trimestrales y eso hace parte del periodo de las reuniones. Ordinariamente, si no hay casos de acoso laboral, el comité se reúne cada 3 meses, es decir, 4 reuniones al año. Si hay casos de acoso laboral o hay una notificación al secretario, se reúne extraordinariamente en el momento en que reciba la carta para analizar ese caso. No esperar a que sucedan los 3 meses para darle respuesta porque tal vez las consecuencias pueden llegar a ser fatales. ¿Listo? Al año, a final de año, elabora un informe de toda la gestión que se hizo en el año y cada 3 meses elabora un informe de gestión. El informe macro se hace al finalizar, donde estadísticas de acosos presentados, casos solucionados y las diferentes modalidades. El presidente, aquí también se elige la figura de presidente y secretario. El presidente es elegido por mutuo acuerdo entre todos los miembros. Entonces se hace la reunión y se postula quién es el presidente. Hace parte de las funciones de liderazgo también que hace el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Convoca a los miembros del comité mediante las sesiones ordinarias y extraordinarias. Preside, orienta las reuniones, lidera en el equipo de trabajo el rumbo de la reunión, tramita ante la administración de la empresa cuáles son las recomendaciones, de pronto las cartas que el comité realiza, gestiona ante la alta dirección o las entidades públicas los recursos requeridos para el funcionamiento del comité. Aparte de solo dar trámite a las quejas de acoso laboral, el comité paritario puede hacer el manual de convivencia, las políticas de prevención del acoso laboral, el procedimiento de comité de convivencia, campañas, cualquier tipo de campañas visuales, campañas informativas para tener un buen ambiente laboral, para evitar utilizar lenguaje no adecuado, para utilizar un lenguaje asertivo que evite el acoso laboral. ¿Listo? Funciones del secretario. El secretario es quien recibe todos los trámites o todas las sugerencias que tenga el comité o todas las notificaciones de presunto acoso laboral. Envía por medio físico electrónico a cada uno de los miembros la convocatoria por correo electrónico o por memorando interno cuando van a ser citados el día, la fecha, la hora, el lugar, en mutuo acuerdo con el presidente, igual que el COPAS. Citar individualmente a cada una de las partes para tener la versión libre, es decir, para que
se desahogue la persona que presenta la queja y a quien va dirigida la queja. Llevar el archivo de las actas, de todas las quejas, de todos los acuerdos, y es ahí el secretario debe tener en un espacio privado con llave, con toda la reserva de la información, estas actas del comité de convivencia, porque es material sensible que no puede estar a la vista de todo el mundo. ¿Listo? Ya por lo mencionado anteriormente. Elaborar el orden del día y las actas de cada sesión para someterlas a discusión y aprobación por cada uno de los integrantes. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas de acuerdo a la reunión o lo que se habló en el tema. Citar a reuniones y solicitar los soportes para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos. Es decir, que si Pepito se comprometió a no decirle gordo a Juanito, entonces él va a verificar si Pepito continuó o no continuó diciéndole gordo. Elaborar los informes trimestrales y anuales de toda la gestión que hizo el comité. Serán presentados a la alta dirección de las empresas públicas o privadas. Es decir, que esta norma aplica para cualquiera de los dos tipos de empresa. Las reuniones, ya lo habíamos dicho, cada 3 meses y extraordinariamente en caso de presentarse una queja. Se retienen reunir inmediatamente. Los recursos para el funcionamiento del comité dentro del plan de trabajo anual, yo establezco una destinación para recursos que se llama mi matriz de recursos financieros. Y ahí establezco un rubro destinado para campañas del comité de convivencia, es decir, una ficha, una cartelera, un video que vayamos a elaborar por parte de los integrantes del comité, deben tener algunos recursos presupuestados. Entonces deben tener cada una de esas actividades para las reuniones, para los formatos, para la papelería, es decir, para cada una de esas funciones. ¿Listo? Las responsabilidades, todas las empresas dentro de su sistema de gestión deben tener esa responsabilidad en tramitar y en dar seguimiento a el sistema de gestión y a tomar las medidas preventivas y correctivas en cuanto a convivencia y se refiere. ¿Listo? La ARL también tiene responsabilidades. Esta norma, la resolución 2646, establece responsabilidades a las ARL a brindar los espacios de capacitación, de entrenamiento adecuado para los integrantes del comité de convivencia a la hora de resolver un conflicto. El procedimiento de trámite para presuntas quejas de acoso laboral debe estar elaborado en apoyo de la ARL, ¿listo? Y de profesionales de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Y siempre vamos a hablar de presunto acoso laboral, porque nosotros no somos jueces para dictaminar que efectivamente es un acoso laboral. Puede que el caso tenga todas las medidas que nos consagra la resolución, la ley 1010, y nosotros digamos, sí, efectivamente es un acoso laboral, pero no lo vamos a dictaminar ni a constituir en medio de las actas, ni delante de las personas, porque nosotros no somos jueces. Hay casos en que el juez o el inspector del trabajo es quien debe dar solución a ese caso y poner las diferentes sanciones. Han habido casos de comité de convivencia que se escalan al Ministerio de Trabajo y se establecen diferentes multas o sanciones. Conocí de una empresa que les pusieron una multa, el Ministerio de Trabajo, por no dar trámite a una presunta queja de acoso laboral, por dejar o por omitir esa conducta que se estaba presentando. Conocimientos que generan confianza dentro del comité. Para ustedes, los integrantes del comité de convivencia, deben cumplir con unas características básicas, pero importantes para generar esa confianza, para generar que los compañeros de trabajo cuenten los diferentes problemas, porque uno de los diferentes errores que se cometen en los comités es que, es que el jefe es el integrante del comité de convivencia y si yo le cuento, él me va a hacer, me va a tomar del pelo, no me va a escuchar, me va a juzgar, me va a señalar, me va a tratar mal, porque le va a decir al otro jefe y me echan. A veces los trabajadores no cometen eso y en muchos casos cuando preguntan si hay quejas de presunto acoso laboral, ellos dicen no pasa nada, cuando ya saben que por dentro están llenos de problemas. Los criterios orientadores y las características. Ser incluyentes, no discriminar a nadie. Todos tienen importancia a la hora de presentar una presunta queja de acoso laboral.
No discriminar, no decir otra vez usted, no es que usted no puede reportar nada porque usted es operario, usted no tiene el derecho. Nada, nada, nada de ese tema. No promover confrontaciones. A veces cuando estábamos pequeños en el colegio nos decían, peleen, resuelvan sus situaciones, agárrense de las mechas, a los puños. Eso no debe estar bien, no debe suceder dentro de las empresas, ¿listo? Y el comité es el quien debe ayudar a que eso no suceda también. Estén descontaminados de rigores disciplinarios, entonces los integrantes del comité, como lo dije, no sancionan, no van a decir, es que usted es el montador, el mamón de la empresa, vamos a dejar los 3 días sin trabajar, no. Eso lo hace el jefe inmediato o el alta dirección o quien está decidiendo. Estar libre de posiciones de parte. Por ejemplo, si es un gran amigo mío el que está siendo acosado o es el acosador, yo como integrante del comité de convivencia me declaro impedido. ¿Por qué? Porque puedo tener algún tipo de sesgo a la hora de emitir algún juicio, ¿cierto? Han habido casos en que un integrante del comité de convivencia tuvo que resolver un caso de un familiar que trabajaba en la empresa y que generó ese conflicto. Estén libres de posiciones, bueno, reciban los inconvenientes con mirada amorosa y sin soberbios. No hay nada más triste que de pronto recibir una queja de acoso laboral diciéndole, no, este man se me tiró los indicadores. Otra vez, no, otra vez usted, pero usted sí se queja, usted sí parece una nena, usted cada rato está diciendo que es que lo están tratando mal, debería irse. Nada, nada con esos comentarios que bajen y desmotiven a los trabajadores. Si la queja o la presunta queja mejor de acoso laboral va dirigida para algún integrante del comité de convivencia, este debe ser suspendido de sus funciones porque no puede revisarse a sí mismo. Debe separarse del cargo del comité de convivencia y no interferir en las decisiones que éste tome. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Criterios orientadores, legitimidad, confidencialidad, oportunidad, debido proceso, todos deben tener su debido proceso, ser escuchados, ser comprendidos, tener, como se dice el dicho, su juicio, que se les escuchen las partes para poder desarrollar el proceso de manera imparcial. Objetividad, no juzgar sino ser completamente imparciales y efectivos. Tener creatividad dentro de las campañas que hace el comité de convivencia. Es muy chévere ver campañas que se hacen, por ejemplo, con los emoticones de WhatsApp. Se pueden hacer campañas para establecer un buen clima laboral. Por ejemplo, en una empresa hicieron una campaña del monito que se tapa los ojos, se tapa los oídos y se tapa la boca para en cada caso de que, por ejemplo, si algo no me gusta, no lo escucho. Si no me parece bien, no lo veo. Y si no me gusta, no lo digo. Por ejemplo, una campaña para los integrantes del comité de convivencia para generar un buen ambiente de trabajo. La imagen del comité. El comité de convivencia debe ser un ejemplo ante la organización. Nada más triste sería que el presidente del comité sea el jefe acosador, el que se la pasa sancionando a todos, diciendo groserías, malas palabras y siendo indisciplinado. Aquí vamos a educar desde el ejemplo. Entonces los integrantes deben dar un buen ejemplo de humanidad, sentimiento de acercamiento, de que le importa la otra persona, armonías funcionales, que todos converjan correctamente, ejemplo de humildad y sabiduría, es decir, que no es la persona más soberbia, sino la más sabia y la más humilde, aquella que reconoce tal vez cuando se pueda equivocar y sabio para no volver a caer en ese mismo error. Oportunidad para la preparación, para poder tramitar todos los problemas de una mejor manera. Invitación a no dañar, no instigar, no maltratar, no injuriar ni agredir. Es decir, que los integrantes del comité no deben alentar estas confrontaciones. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Estas son las funciones de los integrantes del comité de convivencia. Espero que hayan sido un poco claras. Van a tener que profundizar más específicamente en cómo se tramita esta situación y definir dentro de la resolución, dentro de la ley 1010, las conductas que sí son. Hay unas conductas que no son acoso laboral, es decir, el cumplimiento con el deber para lo que fue contratado, entregar los informes a tiempo,
entregar todas las situaciones de manera conforme a su trabajo. Esas no son conductas de acoso laboral. Es diferente si yo le digo, su deber es entregarme su trabajo en los tiempos estipulados, cumpla para lo cual se contrató. Es diferente a yo decirle, este hijo de este gran, yo no sé qué, este doble, no está haciendo su trabajo, lo voy a echar, lo voy a sancionar. Son dos cosas diferentes. Y recuerden que todo depende del tonito, ¿listo? Para mejorar un lenguaje asertivo, ¿listo? Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan buen día y hasta luego.